En comunicación con la defensora general Lorena Segovia. Buen día, doctora, ¿cómo le va? Sí. Buen día, Marco. Buen día, Carlos. Buen día a la audiencia. ¿Qué es lo que se recuerda? ¿Hoy es el Día del Defensor o cuál es ¿Qué qué se fecha se conmemora? conmemora? Bueno, ¿Qué hoy hace 10 años que se promulgó la ley a partir de la cual la defensa pública obtiene su autonomía y su autarquía. Sigue integrando el Poder Judicial, pero en forma independiente a este. Por lo cual se ganó la capacidad de poder dirigir su propio destino y en la práctica, en la realidad, también se verificó que eso hizo mejorar la prestación del servicio. Ese día, en ese momento, se declaró también el Día del Defensor y la Defensora Pública. La verdad que la resolución decía defensor público, pero hoy sabemos que en la defensa pública sostenemos la necesidad de un discurso y de un lenguaje inclusivo que visibilice a la mujer, y hoy es el Día de la Defensora y del Defensor Público. A eso sumamos que este año yo firmé una resolución también en la cual se declara el Día de la Defensa Pública, porque había un sentir del equipo humano que integra la defensa pública, de que no había un día de la defensa que aglutine a todas las personas que integran la institución. Entonces, al Día del Defensor y Defensora Pública le sumamos que hoy es el Día de la Defensa Pública. El Día de la Defensa como institución entonces, ¿verdad? Como institución, Conmemorando esa atendiendo que fecha donde a ver un poco, se vuelve autónomo y autárquica, ¿verdad? sí, se vuelve O autónoma autónoma y en realidad. autárquica. Autónoma y autárquica, sí, sí. Así mismo, Porque antes así mismo. recordemos lo que hace rato estábamos por el Poder Judicial, que tanto la Fiscalía como la Defensoría Pública estaban acá en el Poder Judicial, No, es que en estaba el nomás, o Palacio. sea, por lo menos la Defensoría dependía Fun- directamente de la Corte Suprema de Justicia. funcionaban, las tres instituciones funcionaban acá en el Poder Judicial. Claro, pero su funcionamiento es diferente, que actúan en oficinas, pero no había una independencia, como ella dice, de la defensa Autonomía y de pública, la no tenía autarquía. esa autonomía. Y atendiendo eso de que empezó a manejar su presupuesto hace 10 años, doctora, ¿qué podemos decir después de 10 años? A ver si se puede hacer una comparación, si se acuerda, si tiene esos datos de lo que fue hace 10 años el presupuesto de la defensa pública y de lo que es ahora, por ejemplo. Bueno, el presupuesto de la defensa pública en los últimos años ha sufrido una disminución, ya antes de la pandemia y durante la pandemia más aún, con los recortes presupuestarios que tuvimos. Sin embargo, hoy estamos entre los 38 y 40 millones de dólares y el presupuesto de la defensa pública osciló siempre dentro de esos parámetros, en más o en menos. Eh, Sin embargo, los recortes que se dieron posteriormente, que fueron recuperados en alguna forma, nos posibilitó, después de estos 10 años, poder decir: tenemos 6 sedes propias. Terminamos esas sedes que habían estado paralizadas en el 2016. Del 2016 al 2020 estuvieron las construcciones sin terminar y las terminamos. Ese es el activo material de la defensa pública. Pero a más de lo que es el presupuesto, que como les dije oscila entre esos 38 y 40 millones de dólares, lo más trascendental que tuvimos desde el punto de vista de la efectividad del servicio es que estamos totalmente, esa noción del servicio desde las personas está totalmente internalizado. Y es cierto que nos falta mucho, y es cierto que nos equivocamos, y es cierto que hay veces que no prestamos el servicio como debiéramos, pero que la línea de acción, la directriz, la columna vertebral de nuestra actividad está centrada en la persona a la cual asistimos. Ese concepto de que somos servidores públicos de las personas más vulnerables es algo que lo hemos trabajado día a día. Y hoy yo puedo decir con sinceridad de que sí lo hemos hecho parte de nuestra realidad.
Y creo que ese es el activo intangible más importante de la defensa pública. Bueno, y a ver, en ese sentido, el trabajo que ustedes van haciendo, van desarrollando, doctora, dentro de lo que usted dijo al comienzo, de que el presupuesto se va reduciendo prácticamente en los últimos años, ¿qué es lo que solicitó? ¿Usted cree a ver, un poco, para el año próximo, ustedes pidieron un incremento de su presupuesto, ¿verdad? Sí, nosotros solicitamos una modificación de nuestro presupuesto en un 23%, sosteniendo, modificando algunas cuestiones que hacen al talento humano de la institución. En primer lugar, la creación de rubros para cubrir la cantidad de asistentes de defensoría que se requiere, porque la ley dice que mínimamente cada defensor o defensora tiene que tener tres personas a su cargo. Sin embargo, después de una reingeniería que hicimos de todo el talento humano, apenas podemos cubrir un asistente por defensor o defensora. Y aún así nos faltan 40 rubros para completar esa obligación legal de tener un asistente. Eso fue lo que solicitamos, pero al mismo tiempo solicitamos 22 cargos para defensores y defensoras públicas y por tanto 20 rubros también para asistentes. Finalmente, de creaciones pedimos 22 defensores y defensoras y 60 rubros para asistentes de defensoría, con el compromiso de que esos rubros solamente se cubrirán con concursos internos. O sea, nosotros no vamos a abrir un concurso para que desde fuera ingresen. Vamos a completar primero con la gente que tenemos contratada y que esta va a ser su forma de poder crecer dentro de la institución. Es cierto que 22 defensores o defensoras no van a cubrir todas las necesidades, pero hicimos una reflexión para adentro en el sentido de cuál es la situación por la cual nos encontramos a nivel país. Y creemos que nuestro pedido es razonable. Sabemos de las necesidades que existen, pero yo me pregunto, ¿acaso la atención de la gente más pobre, más vulnerable, más golpeada, no debe ser también prioridad? O sea, realmente entiendo la complejidad y la necesidad de la prestación y la efectividad de otros derechos, educación, salud, empleo, vivienda, pero el derecho a la justicia, el derecho a acceder a la justicia, a la tutela judicial efectiva, no debe ser prioridad también dentro de un Estado. Claro que sí. Si vos no tenés a alguien que te defienda y alguien que después restaure el derecho que te fue vulnerado, ¿de qué paz social vamos a hablar? O sea, yo sostengo, y en varios lugares ya lo he sostenido y lo sigo sosteniendo, que a nivel de la sociedad no se ve y no se verifica esa necesidad de fortalecer el sistema de justicia. Y dándole al Poder Judicial el 3% del presupuesto y un poco más en este momento, eso es lo mínimo que se necesita, pero no es lo suficiente para la prestación del servicio. Entonces, como lo dije en el momento del presupuesto, si realmente queremos erradicar la pobreza, si realmente somos un Estado que se funda en el respeto de los derechos de las personas en razón del reconocimiento de la dignidad humana, bueno, que nuestro presupuesto refleje eso, no solamente en educación y salud, también en la posibilidad de acceder a la justicia, porque de otra manera lo que vamos a tener es una convulsión social cada vez mayor, porque ¿quién resuelve el conflicto? ¿Quién resuelve cuando alguien dice, a mí me afectaban un derecho? Siempre es la justicia. Sin embargo, presupuestariamente, el Poder Judicial y en este caso la defensa pública, que es la que me toca en este momento representar, en el presupuesto general de gastos de la Nación tienen asignado un porcentaje residual. Por eso no podemos fortalecer tampoco la institucionalidad.
Entonces siempre yo digo, si un tema, si necesito un tema importante, mostrame en el presupuesto cuánto le diste. Si en el presupuesto no se refleja, es puro discurso. Correcto. Bueno, y a ver si se da. Estoy muy con mucha adrenalina hoy, Marco. O sea, estoy así eufórica porque hoy es nuestro día y es un día de celebración, entonces estoy muy contenta y muy agradecida con toda la gente que hace posible la realidad de la defensa pública. Claro, y acá Marco dice que no fue invitado a ningún brindis. Por eso me dijo que él no se acordó, lo me dijo día de la... ¿De qué está hablando, Sí, porque yo he visto acá en Carlos? tu estado y he visto, creo que en el estado de las otras defensoras, porque hay unas felicitaciones de la Asociación de Magistrados Judiciales. Y me dijo Marco, sí, yo le puse hoy... ¿Qué quiere que festejo? ¿Sabes lo que puse hoy en el mensaje a la Defensoría? Sí. Celebremos ese día trabajando. Y qué gusto. Realmente, yo sé que en todas las sedes del país hay algún pequeño brindis por allí. Hoy te cuento que como celebración le estamos recibiendo a la niña que va a ocupar el cargo de defensora general con plan internacional en este proyecto fantástico de empoderamiento de las niñas en cargos de autoridad, en un acto simbólico, pero que tiene una enorme incidencia en el pensamiento colectivo, de que las niñas hoy son maravillosas, son poderosas y que pueden llegar donde ellas quieran llegar. Me parece que es una celebración fantástica del día. Y con relación a los bocaditos vamos a tener que esperar un poquitito más, pero siempre hay un espacio en la mesa para un cafecito o alguna cosita. Les esperamos cuando ustedes puedan. Correcto, doctora. Muchas gracias. Entonces, felicidades a las defensoras y los defensores, porque imagínate, la resolución decía nomás días de los defensores. Y lo que yo me acuerdo siempre fueron mujeres las que estuvieron prácticamente en la cabeza de la defensoría. ¿Verdad? O Y sea, hasta ahora como máxima autoridad. sí, por eso. Pero sí, y también entonces la felicitación a toda la defensa pública, Carlos, porque Sí. ese es un reclamo de muchos años, de que muchas veces no son visibilizados los secretarios, los asistentes, los administrativos, psicólogas, trabajadoras sociales, todo el equipo técnico. Y es cierto, porque muchas veces pensamos que la defensa pública solo se limita a defensores y defensoras, y no es así, es todo un equipo humano, y es justicia hoy decir que hoy es el día de la defensa pública y de los defensores y defensoras públicas. Claro, y es muy importante porque además la defensa pública se hizo conocer también en otro sentido, porque cuando uno hablaba antes de la defensa pública, la gente en general, ¿qué? Eso que se ocupan de sacarle y de defenderle a los criminales, decía la gente, ¿verdad? O sea, viste que Sí. esos que tienen que estar presos, pero ahora además Bueno, de esa función, pero ellos tuvieron un salto, Carlos. Por ejemplo, la semana pasada acá en este medio, ¿verdad? Hubo un cruce, por ejemplo, cruce de opiniones y posiciones jurídicas entre un defensor y el ministro de la Corte, Martínez Simón, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ese nivel de discusión hace que nosotros digamos, a la pucha, qué bien preparados están los defensores y defensoras públicas, ¿verdad? Porque para discutir la posición jurídica, y eso vale y muchísimo, de un ministro de la Corte, quiere decir que hay preparación de esa institución o de los que conforman esa institución. Y decía este defensor, el doctor Martínez Simón está utilizando jurisprudencia y no está viendo que la ley no permite eso, por ejemplo, decía. Si realmente apostamos a una capacitación constante, yo te voy a sumar algo que siempre digo, pero pareciera que todavía no tomamos realmente conciencia hasta que el día que a vos te toque un defensor o una defensora, que hacia parte del conocimiento que yo pueda tener, de conocer la ley, de conocer las convenciones, los tratados de derechos humanos, te veo, así como dice en la película, te veo tu realidad, veo tu necesidad, veo tu angustia, veo tu estrés y me pongo en tu lugar. Eso es lo que hace la diferencia entre una persona que presta servicio en la defensa pública. No siempre lo logramos, pero ese es el perfil del defensor o la defensora, que aparte del conocimiento jurídico que pueda tener y que es elevado porque nos preparamos para el cargo en el cual estamos,
También hoy le sumamos la necesidad de que el defensor o la defensora sea una persona que pueda comprender la dimensión, la humanidad, que trate con humanidad y que comprenda que la persona a la cual está asistiendo es un ser que está llegando con angustia, con su propia realidad y que pueda comprender el contexto de la persona. Eso hace a un buen defensor, eso hace a una buena defensora. Y lo que pareciera que es hasta de repente lírico, no es así. Si yo te pregunto, ¿qué vos esperarías en el caso de que tengas un buen defensor o una defensora? Esperarías que aparte de que sepa el derecho, te dé tiempo, te atienda el mensaje, te explique con palabras sencillas y no complicadas qué es lo que está pasando con tu juicio. Y si en todo caso tenés posibilidad o no de obtener tu libertad si estás preso o obtener el resultado que vos pretendés, lo que vas a esperar es que esa persona te dé importancia, te haga caso, porque de lo contrario tampoco a vos te serviría que sea una eminencia o oráculo de Delfos, porque en tu realidad que sepa el derecho no te llega, no toca tu humanidad, salvo que obtenga el resultado que se pretende. Y en el caso de que no obtenga el resultado, que se tome el tiempo de explicarte por qué no fue. Entonces, esa es la parte que hay que entender del sistema de justicia y del servicio que se debe prestar desde la justicia. Eso es lo que se trata de una justicia humanizada, una justicia que se acerca a la persona. Y a eso es lo que apuntamos desde la defensa pública. Y puedo decir que hemos dado pasos al respecto, nos falta mucho, reconocemos eso, pero hoy por hoy la gente sabe que una denuncia en el sentido de un maltrato por parte del defensor, la defensora o el talento humano de la defensa pública tiene seguimiento, se hace una denuncia, se hace un sumario, se investiga. O sea, hoy por hoy, el hecho de que vos digas que un defensor no te está atendiendo, no te está visitando, tiene una consecuencia. Y eso hace también de que sea claro que esa es la línea que tenemos que seguir todos y todas. Correcto. Doctora, muchísimas gracias y de nuevo las felicitaciones entonces, o felicidades por el acontecimiento de hoy. Gracias por el primeros contacto. 10 años. Gracias. Sí, 10 años, sí señor. 10 años, gracias. Y también quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a todas las personas que hicieron posible esto. Desde la doctora Noime Llores, Selva Morel y ahora yo que estoy al frente de la institución. Esta institución no es que nace hace 2 años, el hecho de que haya obtenido su autonomía y desde antes ya estaba funcionando ha sido posible gracias al trabajo y a la labor de muchas personas que estuvieron antes. Y ya mi reconocimiento también para todas ellas. Correcto. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Te informó PDS Radio TV Digital. La doctora Lorena Segovia, ministra de la Defensa Pública. Son